Bien, empiezo rápidamente para intentar cuanto antes ir lo que les quiero contar. Esto es una noticia de prensa que me llamó mucho la atención de un atentado que hubo en Turquía. Y ahora, como voy a pasarlo rápido, simplemente terroristas suicidas, 28 asesinados, pero me llamó mucho la atención. Esto es de Maribel Fierro, que escribía en relación al atentado de las Torres Gemelas, que sin la menor duda, quitando el daño y el dolor que tenemos por nuestras víctimas en cada uno de los países, yo creo que ha sido el atentado más mediático que hasta ahora la barbarie terrorista de corte religioso, pseudo-religioso, ha podido producir. Bien, ustedes, lo leo. Entre las pertenencias a los terroristas musulmanes que llevaron a cabo el atentado suicida a las Torres Gemelas el 11 de septiembre se encontró un documento que ha pasado a ser conocido como Manual o Testamento Espiritual. En él se detalla la preparación física y religiosa a la que deben someterse quienes vayan a emprender una acción de yihad. Fíjese cómo el yihad se anula esto cuando es todo lo contrario, y los actos que deben realizarse en las distintas etapas. Memorización del plan de ataque, recitación de los versículos del Corán, comprobación minuciosa de las armas que vayan a llevarse, distintas oraciones apropiadas para cada momento, pronunciación de la fórmula Dios es grande en el momento de llevar a cabo el ataque, eliminación física de algunos de los prisioneros, siguiendo el ejemplo del profeta en toma de botín, aunque sea un vaso de agua. Un vaso de agua puede ser ya un botín, porque todo es, como ven, es un juego y es una mecánica en los términos que han dicho los compañeros que me han precedido y que lo dirán mejor que yo, pero la recompensa no es ni más ni menos que el paraíso, no hay más. Bien, voy a intentar, sin que sirva de precedente, hablar 15 minutos para terminar esto cuanto antes. Voy a ir un poco rápido, con lo cual la metodología me la voy a ahorrar en cierto sentido, porque voy a cambiar metodología por fluidez, con independencia de que podemos dialogar y hablar con cualquiera de ustedes de lo que sea necesario. Religión. Ya mi compañero Manuel Alenda lo que ha dicho lo suscribo, con lo cual voy a ir no a contarles la religión como hecho religioso, creencias, actitudes, derecho individual, derecho colectivo, derecho fundamental de libertad religiosa, donde yo aquí tenía toda una cosa muy técnica y muy preparada para explicársela, pero que lo subsumo en lo que ha dicho mi colega Manuel Alenda, el plano individual, el plano colectivo. Tenía aquí, no existe una definición de religión, pero me paro aquí. No existe una definición de religión. Hace no mucho tiempo, preparando un libro que le debo a mi directora de proyecto, Rosa María Martínez de Codes, que terminaré en algún momento, sobre el asilo y religión, manejaba documentos y uno me llamó especialmente la atención y me quiero detener aquí 2 minutos, que es el concepto de religión que entienden Naciones Unidas cuando vamos a dar protección a un asilado por motivos religiosos. Me parece que ese es el concepto más grande que tenemos que tener para saber qué se entiende por religión, porque las propias Naciones Unidas parte diciendo que no se sabe lo que es religión porque es un concepto muy grande. Entonces, en los términos que decía mi compañero Manuel, es importante ver cómo es verdad que tiene una visión americana, como van a ver del mismo cuando utilice el término way of life en la siguiente diapositiva, pero me parece especialmente ilustrativo. Porque a mí, que cada vez me gustan las cosas más sencillas, producto de mis limitaciones, en el que cada vez me gusta saber más las cosas y aprenderme si puede ser una mejor que 2, aquí es verdad que me llevan a 3, pero todavía llego a verlas. 3 elementos clarísimos de una religión. Religión como creencia. Enlazo con lo de mi querido compañero Manuel. Me interesa hablar de la fecha. Como ven ustedes ahí, estamos hablando del año 93. Religión como creencia. El derecho a tener unas creencias, que paso rápido porque doy por reproducido, lo he dicho por mi compañero, como identidad, como grupo, donde yo me uno. Ojo, grupo, que estamos hablando de religión, pero puede valer para otras cosas. Estoy pensando en Voice of Noise, estoy pensando en Ultrasur, estoy pensando en bandas latinas, estoy pensando en todos los grupos, en la banda terrorista ETA, estoy pensando en muchos grupos que pueden tener una violencia menor o mayor en función de lo que decía Sergio. Pero sobre todo me interesa este último punto, porque soy jurista. El way of life, como forma de vida, como mi vivencia personal en lo que hablábamos, como hablábamos con mi compañero Luis Rubio hace poco en el turismo halal, es decir, quien viene a España por motivos turistas, pero busca que sea un turismo determinado, el halal, el permitido, no el haram. Entonces eliminan incomprensiblemente el jamón de jabugo del... Pero eso es otra cosa. Seguimos. Limitaciones. Bueno, las limitaciones ya se han dicho, pero para hablar de lo que yo tengo que contarles, tengo que al menos enjuiciarlas muy rápidamente. Limitaciones: orden público,
Dentro del orden público, los tres elementos: seguridad pública, salud y moral pública. Los derechos de los demás, obviamente, así como aquellas actividades tipo rappel y cosas similares que tienen que ver con fenómenos humanistas y de otro desarrollo que quedan fuera de la libertad religiosa, irían a esa libertad de pensamientos, como actividades no protegidas por la ley orgánica. Es decir, todo lo que llegue a este margen del río, tendríamos cocodrilos que pierden el ejercicio de esa libertad religiosa. Seguridad pública, como límite, me centro aquí. Es verdad que podemos tener también como límite en el ejercicio de la libertad religiosa la moralidad o la sanidad pública, con los casos de algunas sectas que han protagonizado, me viene a la cabeza el conocido Gasarín en el metro de Japón, de Tokio, en Japón, hace muchos años, o otras actividades especialmente violentas, pero me quiero detener en esa seguridad pública solo como concepto en este momento. Seguridad pública que voy a identificar a seguridad ciudadana, y como jurista no voy a traerles altos contenidos de que se entiende por violencia, porque ya lo han dicho mis compañeros. Entonces yo voy a ser mucho más simple, si me permiten, pero muy contundente. La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que solo éste puede asegurar un ámbito de convivencia, seguridad igual a convivencia, en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos. Me van a permitir que reduzca. No tanto como el Real Madrid la temporada pasada, pero intentaré reducir a la eliminación de violencia. Esto es la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del 13 de marzo, donde establece los principios, cómo se puede acceder a esa seguridad ciudadana, pero me lo voy a ahorrar. Seguridad ciudadana, ausencia de violencia. Concepto de violencia, que me ahorro, y me detengo en el mío porque le tengo especialmente cariño. Pero sin desdecir los otros que han dicho mis colegas, que son mucho más técnicos del que yo le pongo la pizarra. Pero es una definición muy pequeñita, capaz de entenderla hasta yo, donde estamos hablando de que dignidad de la persona humana y libre desarrollo de la personalidad. Más sencillo, ¿qué es violencia? Pues todo lo que violente mi desarrollo humano. Ahora bien, si nos vamos al ordenamiento jurídico, porque soy jurista, vamos a ver, ¿dónde está tipificada? El ordenamiento jurídico, esto de los buscadores informáticos está muy bien, porque parece que me he leído toda la legislación. No, no es verdad. He puesto buscar violencia y he visto dónde salía. Pero vemos que se distingue violencia física o psíquica, violencia grave o menos grave, violencia utilizando armas, en presencia de menores, en el domicilio de la víctima, con abuso de situación de superioridad, realizada en casos de estado de necesidad o sobre víctimas especialmente vulnerables, violencia con ocasión de tumulto, violencia con el fin de aterrorizar, cometida por varias personas, vulnerabilidad de la víctima, vía de hecho, amenaza, intimidación grave, violencia e intimidación ejercidas que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Como ven, uno termina agotado. He intentado buscar la palabra radicalización en el ordenamiento jurídico. No existe. Si ustedes intentan buscar la palabra radicalización en el Código Penal, no la van a encontrar. En el Código Civil tampoco, y tampoco en Derecho Administrativo, al menos en el que yo he estudiado. Vamos a ver la parte de donde existe violencia en el Código Civil. Es taxativo, nos lleva a la sanción de nulidad, que es la máxima sanción que el ordenamiento jurídico civil puede dar a un acto jurídico civil, ¿verdad? Es decir, que nunca ha existido, lo anula. Nulo el consentimiento, violencia para arrancar el consentimiento, el temor de desagradar como temor reverencial, lo pueden leer ustedes, voy a ir un poco rápido porque voy a intentar no pasarme del tiempo que les he dicho, pero es especialmente vinculante ver cómo el ordenamiento civil lleva la violencia a ausencia de consentimiento. Código Penal. Agárrense a la silla porque aquí entramos en las curvas más peligrosas del Código Penal. Es decir, vamos a hablar de trata de seres humanos, agresiones sexuales, robo, extorsión, usurpación, delitos relativos al mercado y a los consumidores, los delitos contra la salud pública, de realización arbitraria del propio derecho, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, delitos contra la Constitución, rebelión,
delitos contra la corona, delitos contra las instituciones del Estado y división de poderes, delitos cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, delitos contra el derecho de reunión, delitos contra la libertad de conciencia, delitos de atentados, delitos de desórdenes públicos, delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado, hasta piratería. Si no están agotados, como vamos a comer, todavía les voy a agotar 5 minutos más. Me interesa también centrarme en el ámbito administrativo. ¿Dónde está tipificada exactamente la violencia? Como mi compañero dirá en la ponencia, que no se la voy a pisar, simplemente en el ámbito del deporte, donde hay que asegurar que no hay violencia. Y con eso sigo manteniendo a mi amigo porque no digo nada del deporte. Bien. Hasta ahora les he explicado religión y violencia en tiempo récord para mí. Pero lo que me gustaría ahora es hablar de violencia contra la religión y violencia desde la religión. ¿Qué les quiero utilizar? Que este way of life, este creencias y este pertenecer a una comunidad se usa como una cláusula de estilo reversible para ejercer violencia desde la religión, pero también para recibir violencia desde la religión. Metodológicamente, esto es cada uno de los apartados de los 4 podía ser objeto de una tesis doctoral perfectamente. Pero si vamos a este de violencia contra la religión, donde en teoría yo aquí tengo internet, y hiciera así, debía de aparecer en la pantalla inmediatamente lo que les está apareciendo, que es política aceptada, que le vamos a decir que sí, no sé dónde me está llevando esto, a esto es el Ayuntamiento de Tres Cantos, conexión completada satisfactoriamente. Esto significa que está muy bien, pero a mí no me lo enseña. Permitir una vez. Bueno, voy a utilizar el PowerPoint manual, que siempre ha dado muchos resultados. Tengan suficiente imaginación. Si pinchamos en violencia contra la religión, donde vamos a llegar es al informe, pueden tomar nota quien esté interesado, en el informe del Observatorio de la Libertad Religiosa, presentado recientemente sobre el año 2018, donde se dice que suben un 20% los atentados contra la religión. Aquí están cogidos los capítulos más bochornosos que como sociedad nos harían avergonzarnos. Desde situaciones donde, con ocasión del 8 de marzo, el Día de la Mujer, de repente en todas las iglesias hay pintadas. Iglesias me refiero cristianas, no solamente católicas, es decir, pertenecientes al mundo evangélico, al mundo católico, donde hay pintadas que dicen sacar vuestros rosarios de nuestros ovarios, la iglesia que más ilumina es la que arde, situaciones de esta tipología. Hay otros capítulos tan bochornosos como que una señora, por ir vestida de monja por la calle, recibe una patada, o que un sacerdote, aunque sea el rector del seminario de Valencia, hace 2 años, por el hecho de ir vestido con un alzacuellos por la calle, es agredido brutalmente y le dan una paliza. Situaciones que nos hacen avergonzarnos y preguntarnos cómo. Estoy hablando de católicos, pero también hay situaciones que molestan y que agreden a la comunidad judía de manera especial por grupos de índole neonazi, como podemos encontrar también ataques a mezquitas o musulmanes. Las mujeres con velo también son objeto de ataque, claro que sí. Eso es lo que aparece en el informe, con unas conclusiones especialmente importantes, como decía, que el año pasado de un año a otro ha subido un 20%. Cuidado, la subida de un 20% en este caso sí es vinculante, porque la fuente de recepción del informe no son las denuncias que se reciben en las comisarías de policía o en las comandancias de la Guardia Civil. La fuente del informe son aquellas noticias periodísticas que recogen esa situación como amenaza, y en este caso no como amenaza, sino como acción de todas esas que les leía. Los más votados aquí son agresiones de faltas contra la, iba a decir lesiones, perdón, y sobre todo delitos contra el patrimonio en muchas ocasiones, especialmente las pintadas, sobresaliendo con mucho el uso de las redes sociales como elemento de situación. Sigan teniendo imaginación porque voy a pinchar en la segunda de las entradas y lo que van a ver directamente es que recientemente, en el año 2019, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha varios objetivos para un plan de acción del Ministerio del Interior para mejorar la lucha contra los denominados delitos de odio. Hasta el año 2018 se vienen presentando los informes por parte de la Secretaría de Estado de Interior, donde aparecen los distintos delitos de odio denunciados en España. Ojo, la fuente no es Fiscalía. La Fiscalía sigue sin tener una fuente donde nos diga en cuántas denuncias interviene por delitos de odio. 5 minutos que me queda uno de lo que había dicho, pero me quedan por poner 2, con lo cual voy a respetar lo que me dice el moderador muy rápido. Pueden acceder a ese documento que es especialmente ilustrativo. Violencia desde la religión.
Aquí hay dos elementos claros. El primero, el más conocido por ser tradicional en nuestro derecho, que es el de las sectas. Quiero recordar, sobre todo, y apreciar la colaboración, ya que tenemos aquí, al enlace de seguridad de la Embajada del Perú, que recientemente hemos tenido situaciones de sectas de ciudadanas españolas que han sido atraídas por sectas destructivas cuyo camino final era el Perú, y ha habido una colaboración policial especialmente notable en este sentido, pero que de repente hace que una niña menor empieza a toquetear las redes sociales y termina en las fauces de alguien en un sitio donde es menoscabada su dignidad. En este momento el CNDES, el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior, calcula entre 300 y 400.000 personas, las personas que en España pueden estar en manos de alguna secta más o menos destructivas. Teniendo en cuenta que somos 47 millones, el porcentaje sáquenlo ustedes, que yo soy de letras, pero hablamos de un número muy importante de personas que pueden estar en torno a estas organizaciones sectarias. Tengo que decirles que el propio Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, organiza todos los años actos también para advertir del riesgo que supone acercarse a este colectivo. Y ahora me quedo en el más conocido y en el más violento, en el de la yihad, porque quiero terminar a tiempo, porque a mí lo que me apetece de verdad es hablar con ustedes y tenemos 5 minutos. Pero la yihad, cuando se dice yihadista, estamos cometiendo un error grande todos, porque la yihad es otra cosa. La yihad existe en el cristianismo, la yihad existe en el islam, la yihad existe en el judaísmo, y es la superación personal, de cómo puedo yo ser mejor día a día dentro de mí para relacionarme con usted, incluso conmigo mismo. Es decir, cómo puedo ser mejor persona. Lo que en la doctrina católica es el examen de conciencia para ver cómo podemos mejorar, esta es la yihad. Entonces, lo primero, que cuando un medio de comunicación utiliza terrorismo yihadista, está ofendiendo al propio musulmán, porque le está diciendo, oiga, usted es terrorista por el hecho de querer ser mejor. Claro, los términos son importantes, la terminología. Pero bueno, aquí venían, si tienen suficientemente imaginación, estoy tocando ahora mismo en el tercer enlace y verían el número de operaciones policiales que ha desempeñado el Ministerio del Interior a nivel, desde el año, no me acuerdo, es especialmente vinculante porque además hay un mapa donde viene el número de operaciones, pero también viene también las localidades donde se ha hecho. Barcelona, Madrid, Tarrasa, todos los sitios. Ojo, la violencia contra la religión en ocasiones, como les decía en el apartado 1, incluso lleva también la colocación de artefactos explosivos en iglesias. Les quiero recordar que mi buen amigo Pepe Villar, comisario principal de policía, cuando era jefe superior de Zaragoza, detuvo a 2 anarquistas chilenos que habían viajado a España y que concretamente habían ido a la Virgen del Pilar de Zaragoza a poner un artefacto explosivo debajo de un banco en la Basílica del Pilar. El artefacto explosivo no pretendía volar el edificio, pero lo que sí pretendía es que cuando un católico entra a una iglesia tenga que mirar debajo del banco por si acaso hay una bomba esperándole. Y termino ya, y esta vez de verdad, con el último apartado, que es el que estoy tocando, el de prisiones. En prisiones es uno de los caldos de cultivo donde más radicalización se suele causar. Se lleva trabajando de manera excepcional por parte del Ministerio del Interior y en concreto por la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias para ver cómo se erradica cualquier elemento de radicalización en este sentido. ¿Cuál es el problema principal en prisiones? Por ser especialmente rápido con lo que digo. Pues miren ustedes, el problema principal es que cualquiera se convierte en imán. Y el más radicalizado es al que escuchan en los términos que decía mi compañero. Por eso es bueno escuchar a otros en relación a las ponencias, como estaban anudadas, y por eso ha habido un salto en la ponencia, porque al final el discurso más radical es el que queda. Y ya me he pasado 2 minutos de lo que le quería decir. Muchísimas gracias, lamento haber ido tan rápido. Buenas tardes. Bueno, como siempre es un placer oír a Esteban y para mí personalmente un orgullo compartir ponencia con él, porque yo conozco Movimiento contra la Intolerancia desde que tenía 12 años. Creo que ha sido la única ONG, la única, y lo subrayo, que ha combatido contra el antisemitismo en España, la única que ha introducido el debate. Y aunque te deseamos que te recuperes, Esteban, por supuesto que sí, porque gracias a ti, y yo doy fe de ello, este país es un país mejor. Y te lo dije cuando cumpliste 20 años en Málaga, hace ya
fue en el 2012, ¿no? Que hicisteis el aniversario. Y te deseo, y todos los que te conocen, estoy seguro te desean una pronta recuperación, porque toda esa lucha que has llevado ha hecho que este país sea un país mejor y, como bien has dicho, no es ni un país fascista ni un país intolerante. Y tu abuela decía que no hay texto sin contexto, y mi abuela decía que muchas cosas se curaban viajando, ¿no? Si mucha gente viajara y se dedicara a entender el entorno en el que estamos, sabría que España, con todos sus errores, como todos los países, y con todas las cosas que se pueden mejorar, es un país fantástico donde, bien has dicho, el marco de la ley nos da, bueno, no sé, yo que conozco pocos países tan libres como España, la verdad. No sabría decir qué país es más libre que España, la verdad. Es un país en el que las libertades se ejercen, es un país bastante tolerante. Tú bien sabes cómo ha operado la xenofobia en España, bien sabes el peligro del neonazismo, pero si lo comparamos con otros países, España ha aceptado inmigración y ha aceptado poblaciones diferentes mucho mejor que los países de su entorno. Y insisto, eso es gracias a ti, a gente como tú, y gracias a ti y a lo que has hecho, lo que llevas haciendo y lo que deseo que hagas muchos años. Este país es un país muchísimo mejor. Y bueno, vuelvo a insistir que es un orgullo para mí compartir ponencia contigo. El fenómeno de la radicalización ahora está muy en boga. La radicalización, el extremismo violento son conceptos que vamos a ver a continuación. Un segundito, esto le doy dando clic y pasa, ¿no? Sí. A ver. Sí, perfecto. Son fenómenos que están muy en boga, sobre todo, como sabéis, desde el 11 de septiembre de 2001 hasta los atentados, la ola de atentados de 2015 en toda Europa, pues ha llamado la atención de muchos operadores, tanto políticos como sociales como jurídicos. Y uno de los motivos, o uno de los drivers, como se dice en la documentación, en toda la literatura científica que hay sobre el tema en inglés, uno de los motivadores ha solido ser siempre la religión. Entonces, claro, las religiones en democracia intentamos, sobre todo desde hace más de 20 años, tener buenas prácticas y luchar contra la radicalización y que pueda devenir en el extremismo violento. La radicalización, que la llevamos escuchando y bastante tiempo, y además da título a este curso, estuvo muy bien definida por el seminario que hizo CEDEU sobre radicalización violenta a principios de año. Fue a principios de año, ¿verdad, Sergio? Sí. No recordaba la fecha. Y se define como un proceso no lineal y complejo, cognitivo, actitudinal o conductual, mediante el cual una persona o un colectivo se aleja de la norma social y se acerca a los extremos o márgenes de la sociedad en la que se insertan o del grupo al que pertenecen. Esta definición es bastante completa, porque la radicalización, en primer lugar, no tiene por qué devenir en extremismo violento, porque la radicalización, como veremos, no es tampoco un fenómeno homogéneo, no hay ni lineal, no hay una tasación de por qué alguien se radicaliza, si hay ciertos patrones, y sobre todo que se expresa, como bien decía Esteban antes, cuando se vive algo de forma fanática, sea lo que sea. Yo personalmente, siempre digo, soy un fanático de los superhéroes, soy un fanático de... Pero cuando hablamos de vivir algo de forma fanática, y además cuando es una religión o cuando es un movimiento social o activismo político, siempre nos lleva a romper esas costuras que mantienen la convivencia en la sociedad. Por eso la radicalización es peligrosa, y insisto, no solamente porque pueda devenir en extremismo violento, que ya lo conocemos todos, ¿no? Que deviene pues en actos terroristas, en agresiones, etc. En ese sentido, a mí me gusta también mucho esta definición de Mark Sageman, que estuvo en la CIA trabajando muchos años, luego ha sido asesor del gobierno americano, y él habla de que la radicalización tiene dos significados distintos, o dos enfoques, ¿no? Una cosa es, como decíamos, la radicalización cognitiva, y otra cosa es cuando deviene en extremismo violento. Yo creo que, y lo veremos, la radicalización, como he dicho antes, es peligrosa no solamente por el extremismo violento, pero ahora mismo la tendencia,
sobre todo en las fuerzas de seguridad, insisto, los operadores políticos y jurídicos, todos se centran en prevenir el extremismo violento por los resultados que ya conocéis, porque es lo más peligroso. Pero no hay que eclipsar ni hay que obviar todos los demás peligros que acompaña el radicalizarse, ¿no? Y, insisto, yo lo voy a abordar desde el punto de vista religioso, desde las religiones, porque es en donde estoy, y cómo las religiones estamos, insisto, intentando luchar contra este fenómeno que subrayo, como todos sabéis, siempre cuando hablamos de radicalización y extremismo violento pensamos en el Islam, pero no solamente se da en el Islam, ¿de acuerdo? En primer lugar, y como decía al principio, la religión es una motivación evidente en muchos procesos de radicalización. Pero también la religión, desde mi punto de vista, y desde la experiencia empírica que se ha comprobado, puede ayudar muchísimo, no solamente a prevenir, sino también a detectar y a atajar la radicalización. Es significativo porque en nuestras sociedades occidentales, pues cada vez somos más agnósticos y más ateos y vemos la religión como algo, digamos, humano, más que de origen divino. Generalmente, estoy hablando en términos generales, ¿no? Yo tengo una anécdota mía, ¿no? Yo soy judío, pero crecí en Málaga, donde no había colegio judío, ¿no? Y bueno, siempre estuve en colegios de jesuitas, ¿no? Siempre digo que soy judío jesuita. Sí. Bueno, mis padres decían que el San Estanislao y el León XIII eran los mejores colegios, entonces tenía que ir a los mejores colegios, ¿no? Pero eran colegios jesuitas, ¿no? Pero bueno, en una época de mi vida tuve que ir a un instituto público. Y claro, bueno, yo en los colegios de jesuitas no daba la asignatura de religión, daba ética, recuerdo. Y luego en el instituto ya no se daba, en esa época no se daba religión y dábamos cultura religiosa, ¿no? Y venía de un colegio, insisto, de unos colegios en los cuales no se cuestionaban nuestras creencias. Yo tenía creo que 14 años y de pronto dijo la profesora preguntaba, bueno, ¿quién de aquí es creyente? Levanté yo la mano, me quedé solo mirando y tenía solamente 14 años, ¿no? Es un ejemplo para hablar de que para introduciros de que aunque la religión se está secularizando mucho y yo me di cuenta tarde, quiero decir, con 14 años, sí es cierto que la mayoría nos seguimos identificando con las religiones, según yo creo que la mejor encuestadora del mundo, que es el Pew Research Center en Estados Unidos, identifica a los grandes grupos humanos con las religiones porque así se suele hacer, ¿no? Entonces las religiones tienen un componente identitario brutal, pero brutal, enorme, en la psique de las personas. Y por eso, insisto, es una gran navaja de doble filo, y como aquí expongo, puede ser un driver que motive a la radicalización, pero también la religión puede ser un motivo para no radicalizarse. De hecho, algunos analistas ya apuntan que tener una buena base religiosa previene de la radicalización. ¿Por qué hay que combatir la radicalización, insisto, desde la religión, o por qué las religiones debemos tener un papel activo, ¿no? Hay muchísimas razones, las he ido comentando por ahora, pero principalmente, además del extremismo violento, es porque la persona radicalizada puede excluirse socialmente, puede destruir los lazos afectivos con su familia y con sus amigos, puede influir en más personas vulnerables, puede romper ese tejido social del que estamos aquí hablando y de la convivencia democrática, y lo hace, desvirtuar el papel de la religión en la sociedad. Por eso creemos que es tan importante combatir la radicalización desde las religiones. Pero la religión se ha instrumentalizado. Disculpadme, me he quitado la chaqueta, que la ola de calor dicen que ha pasado, pero a mí no se me ha pasado todavía. Bueno, cuando me entre frío la vuelvo a poner, gracias. La religión
se instrumentaliza mucho a la hora de radicalizarse. Insisto, sé que tenemos en la cabeza a terroristas islámicos y la verdad es que es un buen ejemplo de radicalización que deviene en extremismo violento. Pero ahora veremos otros ejemplos de otras religiones, incluyendo el judaísmo, de las cuales también hay radicales, ¿no? Hay gente que se radicaliza. Pero ¿por qué la religión es ese núcleo tan irradiador para radicalizarse? Bueno, porque se puede instrumentalizar de forma muy fácil. En primer lugar, la religión es una fuente de solidaridad e identidad colectiva, ¿no? Se usa por los extremismos para influir, para convencer y para movilizar, ¿no? Es un elemento integrador. Yo ahora vivo en Madrid, pero si me fuera a vivir mañana, no sé, a Nueva York o a Sri Lanka, lo primero que hago es buscar una comunidad judía, por ejemplo. Porque esa identidad colectiva, esa solidaridad, supongo que también lo haría alguien que tuviera alguna congregación religiosa. No lo sé, pero es cierto que la religión tiene ese núcleo alrededor tan fuerte que hace que se creen identidades y solidaridades colectivas, más en un momento, como bien hablaba Esteban, en el que la globalización está bastante descontrolada y las identidades pelean y se diluyen de tal forma que muchas veces el individuo se siente solo y necesita ese amparo que las religiones precisamente dan, ¿no? También la religión da una narrativa al significado, ¿no? O sea, lo siento de verdad por usar otra vez el ejemplo del terrorista islámico, pero es el que todos tenemos en la cabeza y es un buen ejemplo para ver el proceso de radicalización y la instrumentalización de la religión, ¿no? Si estoy matando en nombre de Dios o porque es una guerra santa o porque voy a tener una recompensa en el futuro, eso me da una narrativa para justificar esos actos tan terribles, ¿no? Por eso también, como decía, es una justificación o una garantía moral. Y también el conflicto provee narrativas para insistir en la pervivencia de conflictos, ¿no? Y aquí usaré un ejemplo mío, propio del judaísmo, ¿no? El conflicto que hay entre israelíes y palestinos. Pues la parte, digamos, de radicales judíos, ellos dicen que la tierra esa se la dio Dios a los judíos, entonces es una forma de imbuir, ¿no? O de darle un propósito mayor, que también utilizan mucho los movimientos radicales, ¿no? Insisto que, como os he llevado diciendo, aunque ahora la moda es el radicalismo, extremismo violento, terrorismo islámico, muy enfocado en el tema de la seguridad y la prevención, y todos pensamos en terroristas islámicos, no son los únicos ejemplos, y eso hay que decirlo y hay que decirlo en voz alta. Tenemos el ejército de resistencia del Señor en Uganda, el cristianismo, como ejemplo de grupo radicalizado dentro del cristianismo, los Mabata en Myanmar, radicales budistas, los Shiv Sena en la India, radicales hinduistas, y hay grupos de ultraortodoxos judíos o de colonos radicales también, que son radicales judíos, ¿no? No es y también, digamos, supremacistas blancos en Europa y Estados Unidos también. La radicalización y el extremismo violento no son exclusivos de los musulmanes. Por razones evidentes, es el caso que se nos viene a todos a la cabeza y además sigue ciertos patrones que podemos identificar bien, pero es importante dejar esto claro. La religión, como llevo diciendo desde el principio, creo y estoy convencido que puede servir para atajar la radicalización, pero sin duda, como hemos visto antes, se instrumentaliza y es un motivador potentísimo para radicalizarse, puesto que justifica nuestras acciones, nos da una supuesta recompensa, genera una identidad entre todos nosotros, entre todos los radicales, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? que Esteban puede saber muy bien, uno de los motivos, ¿no? sobre todo en los años 90, que había grandes afiliaciones de jóvenes a movimientos skin. ¿Qué es lo que les atraía? Pues que se pertenecían a eso. Y en Diario de un Skin, recuerdo como cuenta Antonio Salas, infiltrado en el grupo de skinheads, cuando él va andando por la Gran Vía y habla de esa sensación de poder, de que nadie les toca. Eso es poderosísimo para una persona desamparada. Eso es una sensación poderosa y en ese momento, estoy seguro, ese adolescente que se integra en un movimiento nazi y alguien va a hacerle algo y sus amigos le defienden, ya da la vida por ellos y ya no hay nadie que le quite eso de la cabeza. Bueno, hay procesos, como sabes, y poco a poco, ¿no? En el caso de los skinheads dicen que cuando se echan novias son la mayoría cuando se se radicalizan, ¿no? Hace el amor y no la guerra. Pero ese sentimiento de pertenencia, las religiones, bueno, pues ya os podéis imaginar,
En el caso del pueblo judío es fortísimo, ¿no? Afortunadamente, la radicalización, en concreto en España, no hemos tenido ningún caso, afortunadamente, pero ese sentimiento está allí y eso se explota por radicales de todas las religiones. Ningún caso de radicalismo, quería decir. Es interesante ver cómo se está luchando en la Unión Europea y en Estados Unidos contra la radicalización. Bueno, como veremos con las distintas particularidades, ¿no? En Europa es después de los atentados de Londres, os acordaréis, el 7 de julio de 2005, cuando adoptan la estrategia contra el terrorismo y la radicalización violenta, ¿no? Y establecen los famosos 4 pilares, que son la prevención, la protección, la persecución y la respuesta. Como veis, muy enfocados al tema de la inteligencia y la seguridad. ¿Por qué? Porque el fin primordial era luchar contra el terrorismo. Habían puesto bombas en los trenes en Londres y bueno, pues eso, como sabéis, insisto, lo hemos vivido durante el año 2015, pues eso es algo muy duro para una sociedad, ¿no? Yo añadiría, y esto es mío, la detección, ¿no? Iría antes que la prevención, y la detección también está enfocada al mundo de la seguridad y la inteligencia, pero también está enfocada al mundo de los operadores sociales, y en ello están las religiones y los líderes comunitarios para detectar quién puede estar, o dentro de quién puede estar prendiéndose esa mecha de la radicalización, ¿no? De todas formas, aunque esto empezó en Londres, pues estos atentados que hemos estado hablando, que empezaron con Charlie Hebdo en 2015 y luego tuvimos Niza, Copenhague, Bruselas, etcétera, que conmocionaron a toda Europa y a partir de aquí pues se ha puesto tan en boga y se ha intentado pues desde el mundo académico, científico y desde el estamento de la seguridad saber por qué se radicaliza alguien, cómo preverlo y si ya ha llegado el extremismo violento, cómo detenerlo, ¿no? Perdón. Bien, no me queda. Más bien. Muy bien. Ah, perfecto. Como os decía, la lucha ha estado centrada pues, desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad si queréis investigar un poco sobre los nuevos enfoques contra la radicalización, a mí personalmente me gusta mucho la RAN, la Radicalization Awareness Network, que lo estableció la Unión Europea, que provee muy buenos materiales para líderes locales, para educadores, para los colegios, para las universidades, sobre cómo luchar contra la radicalización. Igualmente hay muchísimas instituciones, pero quería llamar la atención especialmente sobre la RAN. España, en concreto, pues aprueba en 2010 y la ratifica en 2012, fijaros que hay un lapso de tiempo considerable, la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y Radicalización Violenta. Como veis, meten todo en el mismo paquete y todo va enfocado hacia el tema del extremismo violento y en el marco de la seguridad, ¿no? Pero después de 2015 ya se le da un cambio de concepto, como veis, y se llama Plan Estratégico de Lucha contra la Radicalización Violenta. Sigue estando muy enfocado en el ámbito de las fuerzas de seguridad, pero ya no se está hablando solamente de terrorismo, sino que se están metiendo unos conceptos que van más allá del extremismo violento. ¿De acuerdo? En Estados Unidos es diferente, y aquí sí que está sobre todo muchísimo más que hay. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está mucho más enfocado. Gracias, perdón. La lucha contra la radicalización está mucho más enfocada en el extremismo violento. Después del 11S, bueno, como sabéis, hubo muchísima polémica, la Patriot Act, la ley patriótica, toda la respuesta jurídico-política que hubo a los atentados del 11 de septiembre. Todo fue enfocado, insisto, hacia la prevención del terrorismo. Pero también empezó ese debate contra la radicalización, lógicamente. Mucho más paulatino que en Europa y siempre enfocado hacia la violencia. Y es muy interesante lo que ha hecho el Instituto por la Paz de Estados Unidos, que pertenece al Departamento de Estado, tiene muy buenos documentos. También podríamos llamarle la RAN europea, ¿no? Igual que en la Unión Europea tenemos la RAN, el Instituto por la Paz es una buena fuente, pero no tenemos, hasta febrero de 2015, después de los atentados de Charlie Hebdo, no tenemos, digamos, una estrategia contra la radicalización en Estados Unidos. De hecho, no lo llaman ellos radicalización, sino que se centran directamente en el extremismo violento.
Y la Joint Strategy on Countering Violent Extremism, la estrategia conjunta que hizo el Departamento de Estado y USAID, que es una organización de ayuda internacional que depende del Departamento de Estado, definieron así el extremismo violento. Violencia llevada a cabo por un actor no estatal que está inspirado, justificado por y asociado con una ideología extrema, religiosa, política o social. Es decir, le pusieron al extremismo violento la definición de terrorismo. Un actor no estatal, o sea, una organización o individual, y aquí digamos que metieron un poco el tema a lo mejor del lobo solitario que se radicaliza. Pero en Estados Unidos, como veis, están muy enfocados en ese segundo paso de la radicalización que es el extremismo violento. Como veis, he puesto aquí un laberinto porque es muy complicado. Religión y radicalización es algo muy engorroso y muy complicado, por eso hay que intentar definirlo todo muy bien y saber dónde está la religión y qué poder aplicar. Y bueno, ya veremos cómo se han hecho muchas cosas muy interesantes. Voy a ir un poquito rápido, yo creo que me estoy quedando sin tiempo. Y bueno, como decía antes, en el entorno en el que la religión opera, pues hay mucha variedad y mucha falta de unicidad del concepto de radicalización. Las religiones pueden hacer mucho en el ámbito local, puesto que los líderes religiosos y las comunidades religiosas conocen mejor el entorno, son los que están hablando con las personas que pueden estar en situación de exclusión, conocen los grupos de jóvenes, con quién se juntan, con quién no se juntan, etc. La educación es muy importante porque las comunidades comunidades religiosas, a veces se me escapa la coletilla, las comunidades religiosas en general. ¿Tienes sesgo? Tengo sesgo. Educan y la educación es fundamental para la lucha contra la radicalización, sin duda. El discurso moderado que se promueve sobre todo desde el ámbito político, según el Instituto por la Paz de Estados Unidos, puede ser una navaja de doble filo, puesto que no se ha demostrado que promover el discurso moderado de los líderes religiosos vaya a disuadir a los posibles sujetos de radicalización de radicalizarse. También tiene que ser, insisto, transversal la estrategia de las religiones, porque no solamente el líder religioso es el responsable de detectar o prevenir, sino que las comunidades religiosas están formadas por muchas más personas, además de por el líder religioso. Yo soy parte de una comunidad religiosa y soy un dirigente comunitario, pero no soy religioso, por ejemplo, o al menos no soy un líder religioso. La resiliencia es un concepto que ha estado muy de moda estos últimos años, pero resiliencia, y lo siento Esteban, pero viene de resilience, que es como fake news, es un anglicismo y nosotros lo traducimos a resiliencia. Puede llamarse resistencia, resistir ante a la adversidad, y es muy importante también en las comunidades la comprensión, la coordinación entre todos sus miembros y sobre todo, insisto, fijarse en los entornos sensibles, las parroquias de barrio, las sinagogas, las mezquitas. No solamente son organizaciones religiosas, son organizaciones sociales. Hacemos las religiones, y aquí, aunque tenga sesgo, estoy hablando en nombre de todas, hacemos muchísima actividad social y bueno, estamos en contacto con gente que está en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social, que caen en adicciones, y esos son los jóvenes, sobre todo, son los colectivos más vulnerables. Por eso las religiones tienen un papel tan fundamental y tan importante y tan cercano para prevenir la radicalización, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito rápido, que creo que estoy mal de tiempo, pero bueno, principalmente todo este debate, todo este entorno sobre los líderes religiosos, la religión, la radicalización, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, el entorno local, el lenguaje, etcétera, todo se puso negro sobre blanco, lo hizo las Naciones Unidas, que se ha llamado el Plan de Acción de FED, pero su nombre oficial es Plan de Acción para Líderes y Actores Religiosos para prevenir la incitación a la violencia que pueda llevar a cabo crímenes atroces. Esto es un plan de acción que se ha dado a los líderes religiosos, hecho en la ONU, se lanzó en 2015 en Fez, en Marruecos, y el verano pasado, en julio de 2017, se publicó. Y básicamente pues se basa en prevenir, fortalecer y construir, son sus tres principales pilares. Las recomendaciones son 4 básicamente: educación y desarrollo de capacidades para los líderes, involucrar a los líderes religiosos para prevenir la incitación, participar y buscar el apoyo de líderes políticos y el uso de internet y redes sociales. Como voy mal de tiempo,
igual podéis enviar la presentación a los asistentes. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, perfecto. Sí, porque hay más contenido. Voy a ir rápido. Esta parte tiene mucho contenido. Voy a resumirla rápidamente y luego... ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis más detallado todo. El uso de Internet, nivel individual, nivel de comunitario. Perdón. Aquí tenéis todo más detallado, pero vamos a ir al resumen. Las conclusiones de FED, de las recomendaciones de FED, es que hay que dar preeminencia a la educación. Desde las religiones hay que capacitar a esos líderes religiosos para que sepan luchar contra la radicalización. Establece la importancia del diálogo interreligioso. Nosotros los judíos lo practicamos en España y todas las religiones lo practican. Tenemos muchísimo diálogo interreligioso con católicos, evangélicos, musulmanes y budistas, y la verdad que funciona muy bien. La necesidad, el lobby, básicamente, presión política, que las religiones se impliquen en hacer que los políticos o los decisores apoyen a esas religiones o se impliquen en el proceso de lucha contra la radicalización. Y la importancia de conocer las herramientas de hoy día. Como Esteban bien sabe, o como casi todos los expertos en seguridad e inteligencia saben, muchos procesos de radicalización tienen lugar en Internet, en las redes sociales. Entonces, que los líderes políticos puedan, y ya lo veréis en la presentación, una de las recomendaciones es que esos líderes políticos, religiosos, usen redes sociales, creen sitios web, difundan su mensaje, ¿de acuerdo? Porque es uno de los entornos más vulnerables. En ese sentido, las mejores prácticas de las religiones son las que intentamos aplicar en el día a día, es hacer un seguimiento a los grupos vulnerables, promover el diálogo interreligioso, educar en la tolerancia y en el respeto a todas las religiones, a todas las personas, sean como sean, influir en la promoción de la diversidad y la alteridad en los planes de estudio. La alteridad es un concepto de Manuel Levinas que a nosotros personalmente nos gusta mucho. Mi presidente Isaac Kerub, en todos los años en el acto de conmemoración del Holocausto, en el Senado siempre habla de alteridad, y la educación en la alteridad es ponerse en lugar del yo, del otro, y aceptar al otro, sea como tenga las diferencias que tenga, y mantener ese diálogo y como decía, ese diálogo y ese seguimiento de los nuevos entornos de comunicación, puesto que es donde hay más vulnerabilidad. Como buenos ejemplos, traigo a colación el Radical Online Education, que es una organización que promueve educación para luchar contra la radicalización online. La UNESCO ha hablado de la educación con importancia para luchar contra la radicalización, y hace poco, en el año 2016, no sé si lo leéis bien el titular, pero la Comisión Islámica de España, en su libro de texto de religión, diseñó unos textos muy buenos para luchar contra la radicalización, en la que se habla de la dignidad humana, de la igualdad, etc. Y son buenas iniciativas que han utilizado la educación para luchar contra la radicalización. Como proyectos religiosos contra la radicalización, que son muy buenos, aquí casi todos, aquí aplico el sesgo en casi todos, porque son proyectos que conozco bien. En primer lugar está Kemaj, CH en inglés a veces se pronuncia como la J, nosotros en español, se llama Kemaj. Es una organización que lucha contra la radicalización de los ultraortodoxos en Israel. La segunda, no he conseguido encontrar el logo en inglés, pero se llama, en hebreo pone Hillel. Es una organización que ayuda a chicos ultraortodoxos, judíos en Israel, que quieran salir de ese entorno, que es muy difícil. La tercera es la Muslim Jewish Conference, que tiene recomendación del mismísimo Bill Clinton. Está fundada en Austria por un chico judío y uno musulmán, y bueno, todos los años hacen seminarios, hacen viajes juntos, intentan promover esa convivencia y en ambos casos traer a colación, luchar contra la radicalización dentro de sus comunidades, promoviendo ese diálogo interreligioso y esa convivencia. Y también en Alemania, yo le llamo el Kiga porque no sé alemán, y si me pongo a leer lo que pone en alemán, pero bueno, que el Kiga nació para luchar contra el antisemitismo y se ha convertido en un buen proyecto para luchar contra el antisemitismo y la xenofobia y la islamofobia dentro de las comunidades religiosas. Y bueno, y muchísimas gracias, perdonad que haya